Así que doy paso al siguiente ponente, que es Joaquín Caballero, que nos hablará sobre la introducción a la normativa sobre traslado de residuos y las obligaciones de los productores y los gestores. Joaquín, no te vemos todavía. Aquí estoy. Ahí lo tenemos. Bueno, Joaquín es el jefe de Servicio de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía. Bueno, él es ingeniero técnico industrial por la Universidad de Sevilla y posteriormente ingeniero industrial por la UNED. Trabajó en la empresa privada en el campo de los residuos radiactivos y en su caracterización, participando en el diseño y ejecución de instalaciones en centrales nucleares en el cementerio de residuos de El Cabril, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. En 2003 ingresa como funcionario en la Junta de Andalucía y en 2006 en el Departamento de Residuos de la Delegación Provincial de Cádiz, asumiendo la jefatura del departamento en 2012. Y desde principios de 2021 es jefe de Servicio de Residuos y Calidad del Suelo de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. Así que, Joaquín, cuando quieras. Pues muchas gracias, Luis. Ante todo, felicitar a SEGRE por la iniciativa en la organización de este webinar, que me parece no solo interesante, sino fundamental, porque todo este tema de la normativa de traslado de residuos y en general la normativa de residuos es un tema complejo, cambiante, y es necesario pues, aclarar muchos términos. También, pues, por supuesto, agradecer... Yo ya te dejo solo en la pantalla. Sí, estupendo, gracias. Agradecer, por supuesto, la participación de todos aquellos ponentes y también de los participantes, de los oyentes. Voy a compartir la pantalla, la presentación. ¿Se ve? Bueno, doy por hecho de que se ve. Se ve perfectamente, gracias. Estupendo, gracias. Bueno, pues muy brevemente, este es el índice de esta ponencia. Vamos a explicar un poco sobre el ámbito normativo y las obligaciones legales en relación al traslado de los residuos, de dónde viene la normativa de traslado de residuos y qué implicaciones tiene la actual normativa de traslado de residuos. Vamos a aclarar después la figura del operador de traslado, que es una figura pues, que genera dudas, que genera cierta controversia, sobre la cual pues, hay todavía desconocimiento en cómo se aplica y eso puede generar problemas en la tramitación electrónica de traslado de residuos. Vamos a ver de dónde viene todo este tema de la tramitación electrónica, porque actualmente pues, se tiene que tramitar pues, prácticamente todo por vía electrónica, de dónde viene eso y en relación al traslado de residuos y otras obligaciones en relación con residuos, el por qué se tiene que tramitar electrónicamente, ¿no? Y por último, pues vamos a ver un poco sobre el registro de productores y gestores de residuos, que es el registro donde tenemos que tener a todas las personas o entidades que producen residuos peligrosos, determinados residuos no peligrosos, así como gestionan residuos, y la aplicación en Andalucía que da soporte a ese registro, así como a las obligaciones derivadas de estos productores y gestores de residuos, que es la aplicación SIRA, el Sistema de Información de Residuos de Andalucía. Muy brevemente pasamos al ámbito normativo. Ya en el año, a mediados de los años 80, algunos recordarán que hubo una controversia, salió en los medios de comunicación sobre determinados buques que estaban trasladando residuos a terceros países, países en vía de desarrollo, en aquellos momentos pues China, la India, también algunos países cercanos como Marruecos, donde pues, se habían detectado cementerios de residuos peligrosos completamente incontrolados y muchas personas pues, de las zonas que tenían pues, índices de metales pesados en el cuerpo que superaban en 40 y 100 veces a los que establecía la normativa EPA, por ejemplo, de Estados Unidos. Eso dio lugar a que la comunidad internacional inmediatamente se movilizase y ya en el año 1989 pues, se estableció el convenio de Basilea para controlar el movimiento de residuos, sobre todo el movimiento de residuos peligrosos y fundamentalmente el movimiento internacional. Ese convenio de Basilea pues, entra en vigor en el año 1992 y es ratificado en el año 1994, siendo suscrito por 170 países. Inicialmente el convenio de Basilea no es lo que es ahora. El convenio de Basilea pues, tenía 2 anexos y ha ido evolucionando bastante, ¿no? Con ese primer convenio de Basilea, que es ratificado por los entonces 15 estados de la Unión Europea, más la Unión Europea,
pues se desarrolla el reglamento CEE 259 del año 93, con lo que entonces era el convenio, pero con la evolución de este convenio y con la Europa de los 25 hasta el 2006 y a partir de 2007-2027, se desarrolla el reglamento CE en 1013-2006, que es el que regula el traslado de residuos. Claro, es un reglamento europeo, es un reglamento que entra en las competencias de la Unión Europea, por tanto es un reglamento que trata sobre el tráfico internacional o el comercio internacional de estos residuos. Pero sí que dice en el artículo 33 que los Estados miembros tienen que desarrollar en su normativa nacional un esquema de movimiento de residuos, un esquema de traslado de residuos internos que sea acorde, que esté en coherencia con este reglamento. Y este reglamento pues, establece dos formas de trasladar un residuo. Por un lado, los residuos que por su finalidad o por su tipo son los que tienen menos peligro y están sujetos a solo un procedimiento de información general, con un solo documento de información general, y otros residuos que son más peligrosos, por así decirlo, o que van destinados a eliminación, que están sujetos a un procedimiento de notificación y autorización. Para trasladar este esquema a la normativa nacional, pues el artículo 25 de la Ley de Residuos pues, establece que se desarrollará reglamentariamente todo este tema del traslado internacional de residuos, el traslado nacional de residuos, y eso se desarrolla en el Real Decreto 180 de 2015, que es el anterior reglamento de traslado nacional de residuos, actualmente derogado por el que tenemos ahora, y que ya establecida ese marco de residuos que tienen que ir solo con un trámite de documento de identificación, es decir, un documento de información general, o bien un traslado de residuos de otro tipo de residuos más peligrosos que tienen que estar sujetos a un procedimiento por el cual una administración pública pues, pueda oponerse, porque ya pues, a lo mejor por el destino de ese residuo o por la peligrosidad de ese residuo pues, está sujeto a otro tipo de consideraciones, ¿no? En Andalucía ya teníamos, en el Reglamento de Residuos de Andalucía, previamente algo desarrollado sobre traslado de residuos, pero claro, no entraba dentro del esquema nacional porque el Reglamento de Residuos de Andalucía es del año 2012 y por tanto anterior a la regulación del traslado nacional de residuos que se hizo en 2015. Por tanto, dado que el traslado nacional de residuos es normativa básica, en Andalucía pues lo que es la regulación del traslado de residuos pues chocaba bastante con la normativa nacional. Esto hace que gran parte de lo que es la parte de traslado de residuos en Andalucía pues estuviese derogada por el reglamento 180 de 2015 del que hemos hablado antes. Posteriormente, bueno, el reglamento 180 de 2015, el Real Decreto 180 de 2015, ya nace un poco con el pie cambiado. ¿Por qué? Porque nace en el año 2015 y en ese mismo año pues entra en vigor la última ley de procedimiento administrativo que obliga a que las personas o entidades, en la mayoría de ellas, se tengan que relacionar telemáticamente con las administraciones públicas. ¿Qué ocurre? Pues que en el tema de traslado transfronterizo, cuando hay muchas notificaciones de traslado y documentos de identificación que tienen que llegar a las administraciones públicas, el procedimiento de notificación general a través de los registros electrónicos generales pues no es viable o no es válido y hay que desarrollar un esquema para que toda esta información se pueda comunicar telemáticamente a las administraciones públicas y las administraciones públicas tengan un procedimiento también telemático para poder tramitar correctamente y rápidamente este tipo de traslados, las notificaciones previas, las oposiciones, las subsanaciones, etcétera. Y por tanto había que desarrollar un nuevo esquema de tramitación electrónica de estos documentos y por eso nace el Real Decreto 553 de 2020, que básicamente pues el Real Decreto 180 de 2015 con la incorporación de las aplicaciones telemáticas y de la obligación de relacionarse telemáticamente a través de determinadas aplicaciones electrónicas con la administración. Este Real Decreto, perdona, voy a la diapositiva anterior, este Real Decreto 553 de 2020, pues es un Real Decreto estatal y tiene ámbito de aplicación en el territorio nacional, pero en traslado entre comunidades autónomas, con la obligación de que las comunidades autónomas tienen que aplicar o tienen que adaptar sus esquemas regulados para traslado interno de residuos al esquema que establece el Reglamento 553 de 2020. Fuera de lo que son los movimientos entre comunidades autónomas, hay determinados tipos de traslado que no se consideran traslado de residuos.
según el reglamento. Entre ellos pues están el transporte de residuos entre instalaciones, o sea, por empresas que realizan instalaciones o mantenimientos en determinados puntos y que trasladan residuos derivados de esa actividad a un almacén propio. Eso pues no está considerado traslado de residuos y no está regulado por estos reglamentos ni por la normativa de traslado de residuos. Por otro lado, también lo que son el traslado de los PAE, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de los particulares a los comercios para entregarlos o para comprar otro aparato similar y entregar el viejo. También la logística inversa, que es cuando a mí me traen el frigorífico a mi casa y se llevan el viejo. Y lo que sería el traslado de residuos desde los comercios hasta estas plataformas de logística, pues no está considerado tampoco traslado de residuos. Y también en el ámbito domiciliario doméstico, en lo que sería el traslado de residuos por parte de los particulares, pues a los puntos de recogida de residuos que establezcan las entidades locales, bien sean los puntos limpios, el contenedor de la basura o lo que sea. Eso no es traslado de residuos, como os podéis imaginar, ¿no? ¿Qué requisitos tienen los traslados de residuos? Bueno, antes hemos visto el tema del reglamento 1013 de 2006 que establece, digamos, dos requisitos según el tipo de residuos o la finalidad de esos residuos, ¿no? El de información general y el de notificación con posibilidad de oposición por parte de la administración. En el caso de este reglamento, como tiene que ir en coherencia con ese otro reglamento europeo, porque toda la normativa europea pues tiene que ser concordante con el Convenio de Basilea, pues también se establecen dos tipos de requisitos, unos comunes a todos los traslados. Todos los traslados tienen que tener un contrato de tratamiento y un documento de identificación, que básicamente es un documento de información general que dice qué residuo se está trasladando y cuándo se está trasladando el residuo. O bien determinados residuos, pues que están sujetos a otro tipo de requisitos, pues tienen que tener una notificación previa con una antelación suficiente, ahora veremos este tema, para que la administración pueda verificar ese traslado y pueda tener la oportunidad de oponerse o no oponerse en función de si ese traslado pues se está desarrollando o se va a desarrollar de manera correcta o es acorde a los planes y programas de esa comunidad autónoma, o bien es un residuo pues, que entienda que pueda tener otro tipo de tratamiento mejor en la jerarquía de residuos o en otro tipo de instalación más cercana. Estos residuos que están sujetos a notificación previa son todos los traslados de residuos peligrosos, los traslados de residuos no peligrosos sujetos a eliminación y los traslados de residuos mezclados del código 20301, que son las basuras mixtas, las basuras que echamos al contenedor gris, ya vayan a valorización o vayan a eliminación. El documento de identificación que hemos visto es básicamente un documento pues, que tiene que acompañar al traslado de residuos y que básicamente lo que dice es qué residuo se traslada, en qué fecha se traslada ese residuo, en qué cantidad se traslada ese residuo y cuál es el origen y el destino de ese residuo. Por su parte va firmado por quien tiene que trasladar ese residuo y va, digamos, y tiene una casilla para que el que recepcione esos residuos indique si lo recibe o no lo recibe, es decir, si lo admite o no lo admite y firme en esa casilla, ¿no? El contrato de tratamiento es un acuerdo que establece quién tiene que trasladar el residuo con el gestor final que va a recibir ese residuo. Y es un contrato privado entre las partes que indica pues, el residuo que se va a trasladar, en qué cantidad, cuál es la periodicidad en que se van a hacer traslados de residuos, cuáles son las condiciones de aceptación de esos residuos, cuáles son las, digamos, cuando no se acepta el residuo, las causas que pueden producir el rechazo de ese residuo, y también las obligaciones que asumen cada una de las partes, incluyendo las obligaciones económicas. Cuando yo voy a trasladar un residuo a una instalación final, me pueden ocurrir dos cosas, porque yo tenga que pagar al gestor de esa instalación final porque la valorización de ese residuo tenga un coste, o bien que ese gestor final me pague a mí porque vaya a sacar un beneficio de esa valorización, ¿no? También es verdad que el contrato de tratamiento lo debe establecer básicamente quien es propietario o titular de un residuo con la instalación de gestión, pero hay determinados casos, por ejemplo, cuando alguien se dedica, que tiene un almacén en el ámbito de la recogida y se dedica a recoger residuos en pequeñas cantidades en recorridos en rutas itinerantes, por ejemplo, si yo soy un gestor de un almacén, que tengo un almacén y me dedico a hacer pequeñas rutas de recogida a talleres para recoger, por ejemplo, el aceite que retiran de los motores de los coches,
pues yo me voy a llevar un bidoncito de cada taller. Entonces, cada taller no va a tener que establecer un contrato de tratamiento con el gestor final, lo puedo hacer yo como gestor del almacén intermedio. Lo que sí es verdad es que yo en el contrato de prestación de servicio que tenga con cada uno de esos talleres, tengo que incluir dos cosas. Primero, la obligación que yo tengo de tener el contrato de tratamiento de residuos con el gestor final, es decir, yo como gestor intermedio, gestor del almacén, y también para que todos los que han firmado ese acuerdo de prestación de servicios conmigo sepan que están cumpliendo sus obligaciones, a qué tratamiento van a ser sometidos finalmente esos residuos. Y bueno, el documento de identificación que tiene que acompañar al gas de traslado y que hemos dicho que es obligatorio pues, para cada movimiento de residuos, vamos a aclarar dos cosas. Estamos hablando de traslado y estamos hablando de movimiento de residuos. Son dos cosas diferentes. En la normativa de traslado de residuos, aunque no estén definidas, pero sí que en el texto de esa normativa se trata de forma diferente. Un traslado de residuos es cuando yo, por ejemplo, tengo una cantidad grande de residuos que vaya a producir o que tenga ya para sacar de mis instalaciones o de mi centro productor en mucho tiempo. El tiempo que yo considere, pues 2 años, 3 años, puede tener un traslado hasta 3 años de vigencia, y que vaya a tener que ir a un destino que es una instalación final donde se vaya a gestionar ese residuo. Entonces, un traslado de residuos puede ser que yo tenga una montaña de residuos y tengo que sacarla poco a poco y tenga que ir a una instalación final. Y ese traslado de residuos tendría una notificación de traslado si la tuviese y tendría un único contrato de tratamiento. Y después están los movimientos de residuos, que es que yo cojo de esa montaña de residuos un camión y lo llevo hasta una instalación intermedia. Eso sería un movimiento de residuos. De esa instalación intermedia a otra instalación intermedia. Pues saco otro camión y lo llevo a otra instalación. Eso sería otro movimiento intermedio. Es decir, cada vez que un movimiento cada vez que una partida de residuos, una parte de esa cantidad de residuos va de un sitio a otro, sería un movimiento. Cuando hablamos de documento de identificación, lo que estamos es trazando ese movimiento de residuos. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues una fecha en la que se produce ese movimiento, una información relativa al origen de ese movimiento, una información relativa al destino de ese movimiento. Lo digo porque aquí pone traslado. ¿Qué residuo es el que se mueve? ¿En qué cantidad se mueve? Y después, pues, si en el destino final pues, se acepta o no ese movimiento, pues se tiene que incluir en el documento de identificación. Ese documento de identificación pues, es ligeramente distinto si tienen notificación previa al traslado o si no tiene notificación previa, en el sentido de que si tiene notificación previa, pues tienes que incluir también en el movimiento de residuos, en el documento de identificación, el número de esa notificación de traslado, porque ese movimiento estaría vinculado a esa notificación de traslado. En cuanto a los contratos de tratamiento, hemos dicho que todo traslado de residuos tiene que tener su contrato de tratamiento, pero existen una serie de excepciones. Estas excepciones son cuando yo soy el propio operador de traslado o el titular del residuo en el origen y también soy el gestor de la instalación de destino, pues no voy a hacerme un contrato a mí mismo. Entonces, en ese caso se puede sustituir ese contrato de tratamiento por una declaración que incluya pues, los puntos que establece el artículo 5, que es básicamente una declaración de que yo soy el titular del residuo en el origen, soy el titular del residuo en el destino y por tanto el residuo no va a salir de mi titularidad y lo voy a gestionar pues, conforme establece mi autorización y la normativa, ¿no? Básicamente es eso. Por otra parte, en el mismo sentido, las entidades locales que recogen residuos ya sean directa o indirectamente de sus propios municipios y lo llevan a sus propias instalaciones de tratamiento, ya sea valorización o eliminación, ya sea una instalación intermedia de clasificación o lo que sea, pues tampoco tienen que hacerse un contrato de tratamiento a sí mismos, estarían exentas, ¿vale? Y la tercera, digamos, tercer caso especial, pues estaríamos hablando del mismo caso que ya hemos hablado antes, de que alguien que tenga una instalación de almacenamiento intermedio en el ámbito de la recogida, que se dedica a hacer rutas de recogida en pequeñas cantidades, pues no tiene que haber un contrato de tratamiento entre cada origen, refiriéndome a cada origen, cada taller o cada punto de producción del residuo, y el destino final, que sería el centro gestor, sino que puede haber un único contrato de tratamiento entre el almacenista intermedio, actuando como operador de traslado, y el gestor final,
y después en el contrato de prestación de servicios entre cada productor y ese almacenista, pues sí que tenga esa obligación de indicar pues que se va a llevar a un gestor final autorizado y qué operación de gestión de residuos es la que va a ser sometida, a la que va a ser sometido el residuo. En cuanto a documento de identificación, pues hemos dicho que todos los traslados de residuos tienen que tener el documento de identificación y eso es así. Sin embargo, cada movimiento de residuos debería tener un documento de identificación, salvo cuando se producen movimientos de residuos municipales del código 20301, que hemos dicho que son los residuos de la fracción mixta de la recogida selectiva municipal, es decir, las basuras mixtas, que pueden tener un único documento de identificación con una vigencia máxima de 1 mes, siempre que coincida el origen y el destino, el operador de traslado, que se ve que es la propia entidad local seguramente, y el vehículo. ¿Cómo se articula este documento de identificación? Pues como este documento de identificación, debido al tipo de residuo y a ese código de residuo, tiene que ser telemático, es decir, tiene que estar en una aplicación electrónica, pues en el propio sistema de trazabilidad de la planta de destino, pues se van sumando las cantidades de residuos que con ese mismo documento de identificación pues van llegando, y al final de ese movimiento de ese mes, pues con la suma total, pues se recoge esa suma y se pone en la casilla 10 del documento de identificación. Y entonces ya es cuando se firma y se da por aceptado ese documento de identificación. En la práctica, este documento de identificación no va por vehículo, pues porque es bastante difícil para la entidad final, o sea, para la entidad destinataria, el controlar estos movimientos vehículo a vehículo, y también es un engorro a la hora de trazar esos traslados, tanto para el operador de traslado como para la propia aplicación informática, que después tiene que recibir ese documento de identificación. Entonces, en la práctica, y eso es una modificación pues, que va a comunicar dentro de poco, porque ya está acordada en el grupo de trabajo de simplificación administrativa en el Ministerio, se va a hacer pública pues, que el traslado de residuos sea por origen, destino y operador de traslado, pero no por vehículo. De tal forma que se puede, entre un municipio y una planta de gestión final, se puede establecer un documento de identificación mensual sin tener en cuenta que ese municipio pues, recoge en 50 vehículos, en 20 vehículos, en 10 vehículos en los residuos, ¿no? Por otro lado, el tema de la notificación previa. Ya hemos dicho que la notificación previa tiene que hacerse para traslados de residuos, y ya hablamos de traslados de residuos, no de movimientos, que sean residuos peligrosos, residuos no peligrosos destinados a eliminación, o los residuos del código 20301, las basuras mixtas. ¿Y qué tiene que tener ese documento de notificación previa? Pues tiene un número de notificación, el tipo de notificación, si es individual o múltiple, es decir, individual si se refiere a un único movimiento, o múltiple si se refiere a muchos movimientos. La fecha del primer traslado, el periodo que abarca esa notificación, que puede abarcar hasta 3 años, frecuencia en la que se realizarán los traslados, que es estimativa, o sea, puede poner una frecuencia mensual, pero si después hay un traslado al principio cada 35 días, después cada 20 días, pues es perfectamente válido, ¿no? Y después la información relativa a quién es el operador de traslado, identificado con su NIMA, número de identificación medioambiental, después hablaremos de eso, identificación relativa al destino del traslado, al origen del traslado, es decir, el punto de origen, el destino del traslado, el residuo que se traslada y qué tratamiento, si el destino del traslado es una instalación intermedia de almacenamiento, pues qué tratamientos posteriores pues, va a sufrir el residuo. Es decir, si yo digo que el traslado se va a realizar entre mi instalación productora de residuos y una instalación que va a hacer un almacenamiento de residuos, tendré que especificar después qué instalación final pues, va a recibir ese residuo, porque de ahí dependerá el tratamiento que va a ser sometido al residuo. Y de ese tratamiento pues, dependerá la posibilidad de que haya una oposición o no haya una oposición al traslado. Este es el esquema básico. Ahí no me quiero entretener en esto porque ya hemos hablado de ello. Hay documento de identificación sin notificación previa y documento de identificación con notificación previa. El documento de identificación sin notificación previa no va a través de la plataforma telemática. Es un documento que tiene que ir acompañando al traslado de residuos, que puede ser un documento electrónico, no tiene por qué ser un documento en papel. Y el documento de identificación con notificación previa, pues un documento
digital que está en la propia plataforma telemática y se puede consultar y se puede firmar en la propia plataforma telemática. Y la notificación previa pues, se presenta en las plataformas telemáticas siempre y la comunidad autónoma tiene un plazo de oposición de 10 días para poder ver si ese traslado es correcto o no es correcto, y si no es correcto, pues oponerse a ese traslado. Si pasan los 10 días, el silencio es positivo. Es decir, aquí siempre se resuelve por silencio, porque hay muchas notificaciones de traslado y no se puede resolver de manera, o sea, devolviendo pues, un escrito de aceptación o no aceptación a cada entidad que presenta una notificación de traslado. Por tanto, si han pasado los 10 días y no hay una oposición al traslado, este traslado ya es válido y se puede hacer un documento de identificación y empezar con el primer movimiento relativo a ese traslado. Estos 10 días, en teoría, según la normativa actual, pues son días hábiles, administrativos. Sin embargo, por el propio funcionamiento de las plataformas telemáticas, pues son días, se consideran días naturales, porque las plataformas telemáticas, pues normalmente es bastante difícil trabajar con días hábiles. De hecho, la plataforma estatal y la plataforma andaluza cuentan 10 días por días naturales. Este plazo de 10 días se puede reducir a 2 días por causa de fuerza mayor. ¿Y qué es la causa de fuerza mayor? Pues una causa que sea imprevisible e inevitable y que altere de forma inexorable el cumplimiento de esa obligación. Tiene que ser algo que no se haya podido ni prever ni evitar. Y tiene que ser o bien una causa accidental, es decir, que haya pues, un incendio en una nave que almacena sustancias peligrosas, que le haya volcado un camión y esté en una zona pues, problemática, se haya estrellado un avión o que sea un accidente, o bien un fenómeno natural, puede ser un terremoto, una inundación, una epidemia, un volcán o lo que sea, pues que haya sido algo completamente imprevisible y que altere el cumplimiento de esa obligación, o porque las vías de comunicación se nos han cortado y no tengo acceso a los residuos, o porque precisamente tengo que sacar rápidamente los residuos y hay que buscar otras formas de mover esos residuos y otras formas que no pueden esperar esos 10 días, ¿no? Y hemos hablado de que cuando hay notificación de traslado es porque la administración tiene que tener la posibilidad de oponerse a ese traslado. Y estas causas de oposición están regladas y están establecidas en la normativa y pueden ser causas oposición al traslado de residuos destinados a eliminación o oposición al traslado de residuos destinados a eliminación, a valorización, que son distintas. La administración en este caso no tiene la potestad discrecional, salvo en lo que sería la interpretación de estos criterios reglados. En este caso, pues se puede oponer al traslado a la administración si el traslado destinado a eliminación no se ajusta a la normativa de protección del medio ambiente, de la salud de las personas, de seguridad ciudadana o de orden público. También porque no se cumpla el principio de autosuficiencia y proximidad, porque no sea la instalación más cercana, porque la instalación más cercana no tenga capacidad suficiente y la administración pública haya dado prioridad a otros residuos que tengan un origen más cercano, porque no se ajusta a los planes de gestión de esa comunidad autónoma, porque la instalación en sí no cumple las mejores técnicas disponibles que son obligatorias para las instalaciones IPPC, o bien se puede poner al traslado de residuos de código 20301, las basuras mixtas, porque estas tienen que ser autogestionadas en cada territorio. En cuanto a valorización, y voy más rápidamente porque estoy consumiendo mucho tiempo, igual, no ajustarse a la normativa vigente, que el traslado no se ajusta a los planes de gestión en la comunidad de origen o en la comunidad de destino, o bien porque el residuo que vaya a ser transformado en la comunidad de destino, la transformación o el resultado de la transformación de ese residuo vaya a eliminación y no a valorización, y por tanto sea una operación de eliminación encubierta como una de valorización. Aquí ya finalizamos el primer bloque y pasamos a hablar del operador de traslado. El operador de traslado, que es una figura pues, que suscita ciertas dudas, es básicamente el responsable de un traslado. Es el titular del residuo, no necesariamente es el titular del residuo que se traslada, pero sí es el responsable de elaborar toda la normativa de residuos, el responsable de que el traslado de residuos se haga de acuerdo con la normativa vigente, el responsable de suscribir el contrato de tratamiento con el gestor final y el responsable de que todo lo que se ha dicho en la documentación es veraz y que todo se va a realizar conforme se ha dicho en los documentos de traslado de residuos. Por tanto, el operador de traslado de residuos es el que pone la mano en el fuego, por así decirlo, sobre ese traslado de residuos. ¿Quién puede ser operador de traslado de residuos? Pues por este orden, el productor inicial de residuos, es decir,
quién es titular del residuo porque lo ha producido. Si ese residuo va a una instalación de gestión intermedia donde se haga una transformación de ese residuo y se genere otro residuo derivado de esa transformación, por ejemplo una mezcla, pues el nuevo productor de ese residuo nuevo que sale, como hemos visto antes, el gestor almacenista cuando se hacen rutas de pequeñas recogidas, un negociante autorizado, y ahora veremos que es un negociante, un agente autorizado. Autorizado, cuando me refiero a autorizado, no me refiero a que tenga una autorización por parte de la administración, sino que esté autorizado por parte de quien tendría que ser el operador de traslado por ser titular del residuo, ¿vale? Si todo lo anterior es desconocido, pues el poseedor de los residuos, que yo tengo una parcela y de pronto me he encontrado con que alguien ha abandonado ahí 4 bidones de residuos peligrosos y yo tengo la obligación, por temas de seguridad y de salud pública, de quitar esos residuos de allí, pues yo no soy el productor de esos residuos, soy el poseedor de esos residuos. Por tanto, tengo la obligación de sacarlos de allí, pero como poseedor. O bien un sistema de responsabilidad ampliada del productor del producto en caso de que la normativa de flujo de residuos se lo prevea. Actualmente solo para casos de envases y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Y qué es un negociante de residuos? ¿Que puede ser operador de traslado? Pues negociante de residuos es el que compra y vende residuos. Pongamos que alguien tiene un campo de olivos o un campo de trigo y yo le digo, te voy a comprar toda la cosecha. Y yo esa cosecha pues se la vendo a alguna empresa que vaya a fabricar harina o lo que sea. Pues yo en este intercambio, en la compra y venta de residuos, pues hago un trato y hago un negocio. Pues por eso, digamos que sería un negociante o un tratante de trigo. Pues con el caso de residuos, pues haría exactamente lo mismo. O sea, yo compro residuos que tienen un valor positivo en el mercado y con lo que se puede sacar un valor añadido alto y los vendo a alguna instalación que pueda darle ese valor a ese residuo. Yo, por ejemplo, puedo comprar baterías y venderlas a una instalación que se dedique a valorizar esas baterías para extraerle el plomo y para, digamos, obtener también de los plásticos pues, material que se puede utilizar en otros ámbitos. Pues ese sería mi negocio. Yo sería negociante porque compro y vendo residuos. ¿Y qué sería un agente de residuos? Pues pongamos que lo mismo que un agente de seguros. Yo necesito un seguro y no trato directamente con la aseguradora en general, no trato con Zurich o no trato con Helvetia. Me dedico a alguien que tiene una oficina y que me diga cuáles son los seguros que a mí me pueden interesar más. Alguien que entienda de seguros. A mí me explica y dice, pues mira, esta con esta aseguradora pues tiene estas ventajas y este con esta otra aseguradora tiene otras ventajas. Y después que sea esta persona la que se encargue de tratar con esa aseguradora para que me hagan a mí el contrato. Pues eso es lo que sería un agente de residuos. Es decir, un agente de residuos es un mero intermediario que lo que se encarga es de facilitar la gestión del traslado de los residuos entre alguien que es operador de traslado, pero que no entiende mucho de cómo se opera un traslado de residuos, y alguien que tiene que una instalación de gestión de residuos destinataria y que tiene que valorizar ese residuo. Y como el agente de residuos, pues lo que trata es de simplificar la vida, toda la gestión administrativa a este operador, o sea, a esta persona que debería ser operador de traslado, puede asumir ese rol de operador de traslado. Y por tanto, sea el que haga toda la documentación, el que suba toda esa documentación a las plataformas telemáticas, el que haga el contrato de tratamiento, etcétera. Y bueno, hemos hablado de lo que es un poseedor de residuos. Un poseedor de residuos es una persona pues, que sin ser productora de residuos, pues tiene residuos por alguna circunstancia, o porque yo he comprado una nave industrial y me he encontrado que allí hay un montón de residuos y tengo que moverlos y eso, pero yo no soy productor de residuos y por tanto no tengo un número que me identifique como productor de residuos y no tengo que estar registrado. Soy poseedor. Pues con esa figura de poseedor, pues puedo hacer un traslado de residuos y puedo asumir el rol de operador de traslado, o puedo contratar a un agente, un negociante que lo haga, ¿no? Y después el sistema de responsabilidad ampliada del productor de productos, ya sea un sistema colectivo o un sistema individual, puede operar como operador de traslado, puede operar un traslado, siempre que la normativa del flujo de residuos así lo prevea. Y en ese caso, pues adoptaría la condición de poseedor de los residuos para operar ese traslado. Pasamos al siguiente bloque, obligación de tramitación electrónica.
¿Por qué la tramitación electrónica? Bueno, ya hemos dicho que el anterior Real Decreto de Traslado de Residuos, el 180 de 2015, nació en una época en que entró en vigor la nueva ley de procedimiento administrativo, la última ley de procedimiento administrativo, que ya obligaba a relacionarse a la mayoría de las personas y entidades de forma telemática a través de procedimientos electrónicos con la administración. Y hemos visto, pues con el caso de que, por ejemplo, en España que se producen millones de movimientos de residuos al año, pues hacer eso a través de los registros generales pues era inviable y por tanto se tuvo que prever en el Real Decreto nuevo de traslados la mecánica y las aplicaciones para que se pudiese hacer esta comunicación o esta relación electrónica entre la administración y el administrado de forma eficiente. Y por eso la disposición adicional primera lo que indica es que los trámites regulados en ese Real Decreto, es decir, todo lo que serían los trámites relacionados con los traslados nacionales de residuos, pues tenga que tramitarse a través de documentos estandarizados y aplicaciones electrónicas, ¿vale? Estos documentos estandarizados y cuáles son los formatos, los modelos de intercambio de datos y toda esa información detallada, pues se tiene que publicar en las páginas web de las administraciones públicas pues, que sean competentes para ello. Así pues, en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, perdón, se indica cuál es el esquema de intercambio de datos, cuál es el formato que se tiene que dar a los datos que vayan a ir, digamos, destinados a estas aplicaciones y cómo tienen que funcionar estas aplicaciones. Y por eso se publica el esquema E3L de intercambio de datos medioambientales y la guía E3G, que lo que indica es cómo funciona ese esquema E3L, ¿no? Ese esquema, el E3L, aquí hay una errata, el E3L actual es el 3.4, no el 4.0, es el esquema de intercambio de datos ambientales y básicamente identifica a cada persona que intervenga dentro de los traslados de residuos con un tipo de inscripción, es decir, con una forma en cómo opera esa persona dentro del sistema y con un número de identificación medioambiental que es un número único que le identifica como operador, ¿no? El tipo de inscripción, pues lo estamos viendo aquí en pantalla, pues puede ser según el tipo de actividad, un A01 por un agente de residuos peligrosos, puede ser E01 un gestor de tratamiento de residuos peligrosos, un sistema de responsabilidad ampliada pues, por colectivo, por ejemplo, un SCR, puede ser un centro productor de residuos peligrosos, que puede ser un P01, etcétera. Ese tipo de inscripción, pues generalmente por cada tipo de actividad que realice la persona o entidad pues, que esté obligada a trabajar o a relacionarse electrónicamente con la administración a través de estos sistemas, pues va a tener un tipo de inscripción por cada actividad. Y hay determinadas excepciones en lo que se referiría a cómo estas aplicaciones informáticas ven a ese operador, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, sabéis que la ley de residuos, por el artículo 27.1, pues toda persona o entidad que realice, que tenga una instalación de gestión de residuos o de producción de gestión de residuos tiene que tener autorización para esa instalación de gestión. Y también en el artículo 27.2 dice que toda esa persona o entidad que realice operaciones de gestión, pues también tiene que tener autorización para las operaciones, ¿no? Esas son dos autorizaciones diferentes, aunque en la práctica pues, se tramitan siempre que lo pueda otorgar la misma persona en el mismo documento, pues se trasladan a las aplicaciones informáticas también de dos formas diferentes. La inscripción del artículo, la autorización del centro, de la instalación, del artículo 27.1 de la Ley de Residuos, pues sería una autorización de tipo de inscripción G, y la que sería del artículo 27.2 sería una inscripción una autorización del tipo de inscripción E, y que otorga una comunidad autónoma que es la de donde tenga la empresa la sede social. Si esas dos autorizaciones la puede otorgar la misma persona, es decir, la misma administración pública, porque sea la instalación y la ubicación donde tenga la sede social, el operador el mismo, y la administración pública que tenga que dar la autorización sea la misma, pues se puede integrar en el mismo tipo de inscripción. Y por otro lado, también hay una excepción en lo que se refiere a lo que es la inscripción de un sistema de responsabilidad ampliada del productor del producto, que tiene que inscribirse en la comunidad autónoma donde tenga sede ese sistema, donde hayan autorizado a ese sistema, por así decirlo,
como sistema colectivo SCR o como sistema individual SIR. Pero aparte de eso, para operar en el sistema, solo puede operar como poseedor de los residuos, en la documentación de traslado de residuos. Por tanto, también tiene que tener una segunda inscripción como poseedor de residuos, inscripción P05. Por otro lado, hemos hablado del número de identificación medioambiental. Hemos visto que cada operador trabaja en el sistema con un tipo de inscripción más un número de identificación medioambiental. Y ambos números, o ambas partes, son las que identifican de manera inequívoca a una persona que está trabajando en el sistema. Ese número de identificación medioambiental es como el número de identificación fiscal a efectos fiscales, es lo que identifica a quien está trabajando en el sistema y es el número que podemos trazar para ver quién es el que ha hecho determinado asiento en el sistema, ¿no? Ese número de identificación medioambiental pues, está relacionado con el NIF de la empresa y la actividad. Es decir, si una empresa que tenga un NIF puede tener varios NIMAs. ¿Por qué? Porque tenga varias actividades. Si cambia la empresa, es decir, si cambia el NIF o cambia la actividad de la empresa, pues tiene que tener un NIMA diferente, tiene que haber un NIMA diferente. También ese NIMA se refiere a las instalaciones. Cada instalación tiene que ir con su NIMA. Es decir, si yo, que soy un operador, que ya tengo un NIMA, pero tengo varias instalaciones, pues cada instalación tendrá su NIMA. Si yo cambio de instalación y me voy a otro sitio, pues tengo que cesar el NIMA de esa instalación y tener un número NIMA, que me dé la aplicación un número NIMA nuevo para la nueva instalación. De tal forma que cada punto de origen de cada traslado de residuos pues, esté identificado con un número NIMA. Esa es la razón por la cual cada emplazamiento de residuos pues, tiene que estar georreferenciado. Es decir, tiene que haber una identificación clara de cada punto de origen, porque cada punto de origen tiene que tener un NIMA distinto. Si yo cambio la referencia catastral, quiere decir que cambio el punto de origen y por tanto tengo que cambiar el NIMA. La única excepción prevista a esta norma, a esta regla, es cuando yo tengo una instalación productora de residuos peligrosos o no peligrosos y sin cambiar la ubicación yo traspaso esa instalación a otra empresa que se va a dedicar exactamente a lo mismo en el mismo sitio. Por ejemplo, yo tengo un taller de reparación de automóviles y vendo el taller a otra persona. Pues esa otra persona podría estar en el sistema con sus datos, con su propio NIF, pero como va a realizar la misma actividad en el mismo sitio, pues se le puede asignar el mismo NIMA. Esto es un poco lo que hemos hablado. Cuando hemos dicho que el número de identificación medioambiental identifica bionímicamente, o sea, de manera inequívoca al productor o gestor de residuos, claro, el número de identificación medioambiental lo tienen aquellos que están registrados en el sistema y por tanto el sistema le ha podido devolver un número de identificación con el cual están registrados. Pero claro, también tienen que operar en el sistema otros operadores que, por ejemplo, productores de residuos o poseedores de residuos que no tienen la obligación de registrarse. En este caso, cuando acceden al sistema, el sistema les tiene que dar un NIMA. De tal forma que ellos puedan operar con ese NIMA, aunque no estén realmente registrados, puedan operar con ese NIMA, ya sea un NIMA genérico o un NIMA que les devuelva la aplicación, para que puedan trabajar con el sistema y puedan elaborar documentos. Esta misma mecánica también se aplica a los extranjeros que tienen un número de identificación de extranjero que no reconoce estos sistemas y que cuando entran en la aplicación, pues como tienen, digamos, una identificación que no es válida, pues igual, cuando entran con un número de identificación de extranjero, pues no pueden estar registrados y por tanto el sistema les tiene que asignar un NIMA para que puedan operar en la aplicación como poseedores o productores de residuos. Otros casos especiales son las obras. Las obras actualmente pues, se englobaban en una única inscripción, por lo menos en Andalucía, a efectos de NIMA. Actualmente las obras pues, tienen que tener cada una su NIMA, es decir, cuando se inicia una obra, se inicia un centro de trabajo, pues tendría que inscribirse para obtener un NIMA. Y en cuanto a las entidades productoras menores, pues pueden englobarse dentro de un centro productor, matriz. Una entidad productora menor, para que nos entendamos, es un lugar donde se pueden producir residuos que esté vinculado a un centro mayor. Por ejemplo, una estación de bombeo con respecto a una estación depuradora de aguas residuales o bien un laboratorio con respecto a un campus universitario. El centro productor, por ejemplo, sería el campus universitario
Y, claro, no vas a escribir cada laboratorio dentro de ese campo universitario. Pues el centro productor es el que tendría el NIMA y el laboratorio pues sería una entidad productora menor. Entonces no tendría que tener NIMA propio. El NIMA pues lo tendría la propia universidad o el propio campus universitario o lo que sea que es la entidad mayor que produce los residuos. Y bueno, aquí acabamos el bloque. Perdón, seguimos. El tema de la entrada en vigor de estas aplicaciones telemáticas, el Real Decreto 553/2020 se publica, bueno, es un decreto de 2 de junio del año 2020 y entra en vigor el 1 de julio de 2021. La disposición transitoria única de este Real Decreto dice que las administraciones públicas pues, tienen que adaptar los procedimientos telemáticos en el plazo de un año. Por tanto, la entrada en vigor de las aplicaciones telemáticas para todo este tema de los traslados de residuos con notificación previa, pues entró en vigor teóricamente o entró en funcionamiento obligatorio el 1 de julio de 2021. La aplicación estatal ESIR ya estaba en funcionamiento el 1 de julio de 2021, sin embargo, no se hizo obligatoria hasta el 1 de septiembre de 2021 por razones técnicas, ¿no? Por dificultades en la conexión con las plataformas privadas y también con las plataformas públicas que estaban desarrollando pues, la administración gallega, el sistema Gaia, y la administración andaluza, es decir, nosotros con el sistema SIRA. Nosotros, por tanto, el sistema SIRA pues, lo ponemos en marcha el 1 de septiembre de 2021. A partir de esa fecha, pues ya es obligatorio. Es la aplicación con la que nosotros hemos optado que se transmitan en los traslados de residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y ya pues pasamos al siguiente bloque, que es donde vamos a hablar un poquito de esta aplicación SIRA, aunque lo va a desarrollar después mi compañera Beatriz en su exposición. En la aplicación SIRA, como ya ha apuntado nuestra directora general, no es solo una aplicación para traslado de residuos, es la aplicación pues, que va a dar pie a lo que es la tramitación de todos los procedimientos relativos a residuos. Es una aplicación muy compleja, muy grande, que tiene tramitación de todos los procedimientos telemáticos, por lo menos tiene vocación de esa tramitación de los procedimientos telemáticos, pero también es la aplicación que da soporte al registro de productores y gestores de residuos en Andalucía. ¿Y cuál es este registro? Pues el artículo 39 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados pues establece que los productores y gestores de residuos, determinados productores, los que tienen obligación de presentar comunicaciones previas, es decir, todos los de peligrosos, más los de no peligrosos que generen más de 1000 toneladas al año, más todos los gestores de residuos, pues tienen que estar registrados en unos registros autonómicos que se comunicará al registro nacional esa información y por tanto se lleva un registro estatal de productores y gestores de residuos. Y este registro estatal, pues su esquema y su funcionamiento pues tendrá que estar regulado reglamentariamente. Esa regulación reglamentaria no ha salido, es decir, el registro estatal no está ahora mismo regulado más que los esquemas de intercambio electrónico de datos, según los cuales pues, establece la información que se tiene que proporcionar desde las comunidades autónomas a la Administración General del Estado a efectos de estos registros, ¿no? SIRA es la aplicación pues, que da soporte a esos registros y también que da soporte a todo lo que serían los procedimientos relativos a residuos en Andalucía y a todo el cumplimiento de obligaciones que se tienen que tramitar mediante comunicación electrónica en Andalucía por parte de los productores y gestores de residuos. En el caso de los traslados de residuos, ¿cuándo se tiene que usar? Pues cuando haya traslado de residuos sujeto a notificación previa con origen en Andalucía, ya tengan destino en Andalucía o tengan destino en otra comunidad autónoma. Cuando el origen sea otra comunidad autónoma, pues si es el caso del origen en Galicia, pues tendrá que utilizar la aplicación de Galicia, que es Gaia, o si es origen en cualquier otra comunidad autónoma que no ha establecido un procedimiento telemático a través de una aplicación propia en su sede electrónica, pues tendrá que usar la sede electrónica de la Administración General de Estado, en este caso el sistema ESIR. El acceso a las plataformas para cumplir con estas obligaciones, y en este caso el acceso a la plataforma SIRA, pues se puede realizar o bien con certificado digital o bien a través del sistema de clave, que es el sistema de identificación establecido por la Administración General del Estado, del Gobierno de España, para que los usuarios se identifiquen ante las administraciones para el uso de estas plataformas telemáticas. ¿Quién puede acceder y cómo puede acceder en nombre de una empresa? Pues puede acceder el representante legal. El representante legal de la empresa, pues la persona pues, que tiene poder para poder actuar en nombre de esa empresa
pues frente a la administración pública o frente a otro ámbito bancario, puede presentar ante la administración de justicia, etc. Este representante legal pues tiene que tener poder de representación y a priori, si el poder es bastante, pues podrá representar a la persona o entidad representada pues para presentar una nueva solicitud, presentar una comunicación previa, una declaración responsable, presentar un recurso, renunciar a hacer una renuncia o hacer un desistimiento de una solicitud. Por otro lado, para actos de mero trámite, pues las empresas pueden actuar por medio de un representante administrativo, por medio de una gestoría, para que la administración tenga constancia que existe esa representación, que se da en principio por hecho, pero no en las plataformas informáticas, pues se debe de comunicar de alguna forma pues que hay un acuerdo entre la empresa que actúa como gestoría y la empresa que actúa como representada. Y ese acuerdo se comunica a las administraciones para que se tenga constancia en las aplicaciones informáticas que esa gestoría va a actuar en nombre de esa empresa para determinados trámites. Y esa gestoría actuaría con su certificado propio, y podría acceder a los datos de esa otra empresa para representarla en aquellos trámites para los cuales le haya dado permiso. Tenemos otra tercera vía de entrada o de representación, que como hemos visto, la representación apudacta electrónica, que es como el registro clave. Es decir, si yo autorizo a una persona a que actúe en mi nombre en el sistema clave, pues esa persona cuando acceda a mi aplicación a través de clave, pues va a poder acceder a mis datos, porque ya en clave está accediendo como si fuese yo. Entonces, no tendría que tramitar directamente ningún documento con la Junta de Andalucía, haría, digamos, su representación apudacta electrónica a través del sistema clave en la página de la Administración General del Estado, y con eso, pues, accediendo a través de ese sistema clave, podría acceder a los datos en las aplicaciones telemáticas nuestras. ¿Y cómo actuaría un trabajador por cuenta de la empresa? El trabajador por cuenta de la empresa puede tener un certificado de representación de esa empresa, que es un certificado que se realizaría a través de un registro por una entidad de certificación reconocida, por ejemplo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de tal forma que identifica a esa persona como representante de la empresa que le da la autorización para actuar en su nombre, y cuando esa persona actúa con ese certificado de representación de esa empresa, pues va a poder acceder a todos los trámites y va a poder firmar en nombre de esa empresa para los trámites que se tengan autorizados. ¿Y cómo accederían las entidades no registradas? Pues ya hemos dicho que las entidades no registradas van a poder acceder al sistema, pues como el sistema no los va a reconocer como nadie registrado, a través de un NIMA, que en el momento que accedan estas personas, estas entidades a la aplicación, no lo va a reconocer, le va a pedir una serie de datos y le va a devolver un NIMA para que puedan trabajar en esa aplicación. Tanto las entidades no registradas como aquellas personas pues, que tengan un número de identificación de extranjeros. Y con ese número, con ese número de identificación, pues van a poder acceder a las aplicaciones y, por ejemplo, en SIRA van a poder actuar en un ámbito muy limitado. Solo van a poder presentar notificaciones de traslado en calidad de productores de residuos no peligrosos hasta 1000 toneladas al año o poseedores de residuos no peligrosos, y también van a poder realizar memorias anuales que no van a ser obligatorias para estas entidades, pero pueden realizar una memoria anual, nadie se lo impide. Con respecto, bueno, ya vamos acabando. Los centros subrogados, en el Reglamento de Residuos de Andalucía existía la posibilidad de que un gestor pudiese subrogarse en las obligaciones de un productor o un poseedor de residuos, las obligaciones documentales, de tal forma que actuase ese gestor como si fuese el titular del centro productor y presentase los documentos y la memoria como si fuese ese productor, ¿no? Eso ya nació un poco cojo en el sentido de que en la propia ley de residuos pues establecía la obligación de que todo productor o poseedor todo productor de residuos peligrosos, en este caso, porque cuando hablamos de centros subrogados hablamos de residuos peligrosos, tuviese la obligación de registrarse en el registro autonómico, que tenía la obligación de presentar una comunicación previa en base a la información pues, que establece el artículo 29.1 de la ley y el anexo 8, ¿no? Claro, eso implicaba que aunque alguien tuviese un centro subrogado a un gestor, tenía que darse de alta en la aplicación, y eso limitaba mucho el ámbito de aplicación de esa subrogación. Con la ley de residuos que está actualmente en proyecto, en trámite parlamentario,
pues esta subrogación pues, va a ser directamente contraria a la ley, porque cada productor o poseedor, o sea, cada productor de residuos va a tener la obligación de presentar una memoria, al igual que los gestores de residuos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que ya el subrogado no puede hacer esa memoria, la tiene que ser directamente el productor. Bien la haga directamente o la haga a través de algún representante, pero va a tener que realizar una memoria. Y por tanto la subrogación con la futura ley de residuos va a estar prohibida, con lo cual no se ha incorporado esas subrogaciones a ninguna de las plataformas telemáticas. Es decir, que las plataformas telemáticas no actúan con centros subrogados. Y por último vamos a ver un poco cómo se cargan datos en la aplicación. Se puede hacer por formulario web, es decir, accediendo a la parte correspondiente y te sale el formulario y ahí se meten todos los datos de lo que sería el traslado de residuos, se hace una notificación de traslado, se pone la anónima, etcétera. Se puede hacer una carga masiva de datos mediante un documento XML que tenga muchos de esos datos de muchos traslados, de muchos movimientos y que se suban directamente a la plataforma en un procedimiento de upload. O se pueden hacer directamente mediante comunicaciones entre aplicaciones electrónicas o, mejor dicho, entre equipos electrónicos a través de servicios web. Un servicio web es un servidor, es básicamente un puerto que está leyendo lo que le llega, ¿no? En este caso, pues le llega una petición de carga de datos en la aplicación electrónica y devuelve pues, un OK o devuelve un estatus de fallido. Pues eso básicamente es un servidor. Documento a documento, pues se va subiendo esa información entre alguien que tiene que proporcionar esa información, que sería un sistema electrónico, sería todo automatizado, y una aplicación de estas telemáticas, ya sea ESIR, sea Gaia o sea Sira, que está leyendo esa información y ve si esa información es concordante a lo que tiene que venir en el registro y por tanto registra esa información, o no es concordante y por tanto registra un estatus de error. Y con esto ya acabamos. Siento haberme pasado del tiempo y agradezco pues, la atención. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Pedro. Bueno, somos ya casi 400 participantes y bueno, ya se han ido presentando en concreto 37 preguntas a través del cuadro este diálogo que tenemos en esta aplicación, en Zoom. Y yo lo que pediría pues a los técnicos de la Junta o a cualquiera de los panelistas, pues que en la medida de sus conocimientos pues fuera respondiendo esas cuestiones. También es cierto que muchas de estas cuestiones se han planteado antes o durante la intervención de Joaquín y también de la que vendrá ahora de Beatriz Martín. Con lo cual, muchas de las cuestiones yo creo que están respondidas en la presentación de Joaquín. Yo antes, Joaquín, me gustaría hacerte una pregunta. Dime. ¿Por qué se decidió la Junta de Andalucía por una aplicación propia como SIRA en lugar de optar por el uso de SIR, de la Administración General del Estado? Bueno, como ya hemos hablado un poco, SIRA no es solo lo que trata de SIR. SIR, bueno, da soporte al registro estatal de productores y gestores de residuos y también al repositorio de traslados, y es la aplicación pues, que permite revisar la documentación relativa al traslado de residuos. SIRA es una aplicación pues, que va mucho más allá, sería una aplicación que permitiese la tramitación de los procedimientos relativos a residuos y a suelos contaminados, que también en el futuro irán en este propio sistema de información. Y aparte de eso, va a permitir pues, todas las obligaciones relativas a la producción y gestión de residuos, incluyendo aquellas que el propio Reglamento de Andalucía atribuye a las entidades locales, pues se pueda implementar pues, de manera centralizada a través de una única aplicación, ¿no? Aparte de eso, también en Andalucía pues, estamos normalizando de una manera bastante agresiva en relación con la simplificación administrativa. De tal forma que lo que se intenta es que todo vaya simplificándose de cara, aunque ahora mismo parezca que SIRA no es una simplificación, pero que todo vaya simplificándose de cara al administrado. Y en este caso, pues cada aplicación pues, debe tener la posibilidad, o cada trámite debe tener la posibilidad de emitir borradores. Claro, SIR no emite ningún borrador de una memoria anual, porque entre otras cosas la memoria anual actualmente no está regulada a nivel estatal y tampoco está implementada en SIR. Sí, nosotros queríamos o tenemos la obligación de presentar memorias anuales porque así lo establece de momento el Reglamento de Residuos de Andalucía, aunque también lo establece la futura Ley de Residuos, previsiblemente, claro.
tenemos que tener la posibilidad de establecer, de que alguien que vaya a realizar una memoria tenga los datos, por lo menos todos los datos que están en el sistema y precargados. Y eso con ESIR no teníamos esa posibilidad. Por tanto, entendíamos que era necesario desarrollar esta aplicación SIRA para dar pie, o sea, para cumplir con nuestro propio decreto de simplificación administrativa. Muy bien. Otra pregunta, ya que has nombrado el tema de las memorias anuales, es un tema estrella en estos momentos que preocupa muchísimo a los gestores, y la prueba la tenemos en que ha habido varias preguntas sobre esto, ¿no? Entonces, pues claro, algunas preguntas que te adelanto, sobre todo pues se plantea, pues bueno, si lo he tenido que presentar en Augias, si he tenido que gestionar en Augias hasta el 1 de septiembre, ¿puedo presentarlo en Augias? Es obligatoria la presentación de la declaración de no peligrosos a través de SIRA. Además, al realizar la memoria anual no precarga los days que se han realizado. Claro, todo este tipo de cuestiones que nos puedes contar, porque de verdad que, claro, ahora mismo los gestores pues están trabajando a tope con esto de las memorias. Por favor, ayúdanos. Entiendo, porque además es que estamos ya finalizando enero y el plazo pues es hasta el 1 de marzo. Sí que, a ver, en cuanto a la obligatoriedad y a lo que ahora mismo pues tenemos una duplicidad entre Augias y SIRA, obligatoriedad ahora mismo es para el tema de las memorias, que cuando hemos hablado de traslado de residuos hemos hablado que los documentos de identificación y las notificaciones de traslado que estén en el ámbito de ese Real Decreto 553, para cual haya notificación de traslado, tienen que estar por estas plataformas telemáticas. En el ámbito de las memorias anuales, pues la obligación es de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Y no todo el mundo, las personas físicas, pues de momento no. Es decir, que las memorias anuales se pueden presentar por tramitación electrónica general. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay muchos datos que están incluidos en el Augias y otros muchos datos que están incluidos en SIRA. Y esos datos pues se precargan en la memoria, con lo cual el trabajar con Augias y SIRA pues facilita el elaborar esas memorias. Si una persona que tenga datos en Augias pues va a poder elaborar la memoria en Augias, y una persona que tenga datos en SIRA va a poder elaborar la memoria en SIRA. Y si no quiere elaborar a ninguno de los dos sistemas, pues va a poder presentarla a través del registro electrónico general. Si la persona tiene datos en Augias y en SIRA, pues tiene las opciones de pasar los datos de una plataforma a otra, que eso le va a costar trabajo y esfuerzo, o bien presentar memorias parciales en ambas plataformas y nosotros lo consideraremos como una única memoria. Es decir, todo el abanico de posibilidades está abierto y todas las facilidades por nuestra parte. En el futuro, pues sí que ahora mismo está en trámite parlamentario la Ley de Economía Circular de Andalucía, que ya establece una disposición adicional, la quinta, que va a incidir en el uso obligatorio de estas plataformas para todos los trámites relativos a residuos en Andalucía. En ese caso, cuando salga esa ley y en base a esa disposición adicional, pues será obligatorio el uso de las plataformas. En este caso, cuando salga la ley, pues seguramente nada más que existirá la posibilidad de hacer la memoria en SIRA. Pero mientras no salga la ley, actualmente lo que tenemos es el procedimiento administrativo común, que dice que, oiga, si usted está dentro de lo que dice el artículo 10 de la ley, creo recordar, pues tiene la obligación de hacer la presentación electrónica. Y si es una persona física y no tiene esa obligación de relacionarse electrónicamente con la administración, podría presentarla incluso en papel, aunque entiendo que esa opción para la mayoría de las personas es más engorrosa que hacerla telemáticamente cuando ya tiene borradores hechos.